ustedes. Estamos el día de hoy muy contentos porque estamos finalizando nuestra jornada Judinova con la conferencia de los aspectos clave para la realización de proyectos. Es un tema que lo hemos pensado muy bien con el licenciado Rodrigo. Le agradezco mucho que nos esté dedicando su tiempo. Todos los que estamos presentes realizamos proyectos, ya sea nuestros trabajos en la universidad, en trabajos finales, y existen aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para realizar los mismos. Antes de darle la palabra al licenciado, quiero presentarlo. Él es el licenciado Rodrigo Yesid Mamani Pérez. Él es ingeniero en alimentos de profesión y ha realizado una infinidad de cursos y capacitaciones para capacitarse para la mejora continua. Ha trabajado en Nestlé, en Sofía, en Avícola Sofía, Pollos Campeón, en Caínco, en Industrias Gloria, y debo destacar que es Black Belt en Lean Six Sigma. Por lo tanto, es una de las personas que admiro mucho en este aspecto. Realmente está muy bien capacitado. Licenciado Rodrigo, para nosotros es un placer tenerlo aquí. Si es que he omitido algún aspecto importante dentro de su formación, usted lo complementa, por favor. Y estamos todos atentos. Por favor, vamos a anotar, vamos a levantar la mano cuando tengamos alguna pregunta. Yo voy a apagar mi micrófono y le cedo la palabra al licenciado. Muy buenos días a todos, muy buenos días, licenciada. Muchas gracias por la invitación y la verdad que siempre es para mí siempre es un gusto poder tener la oportunidad de compartir un poco más de lo que uno ha aprendido, en lo que uno se ha formado, pero más que el concepto técnico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la realización de proyectos, el propósito de esta charla es irnos a algunos elementos del día a día, del trabajo cotidiano durante la realización de estos proyectos, ¿no? Y proyectos que no tienen solamente que ver con proyectos de gran envergadura, sino hasta un trabajo grupal que termina siendo un proyecto o un trabajo individual que implica la realización de ciertas actividades, un conjunto de actividades de manera sucesivas, ordenadas, con un objetivo final, donde hay elementos que es importante tomar en cuenta, ¿no? Así que voy a intentar en lo posible dar referencia también a algunas experiencias mías en cuanto a trabajar en equipo, trabajar en grupos, trabajar en proyectos pequeños, en ciertas actividades en la empresa, en la industria. Y bueno, también a nivel académico, ¿no? Porque de alguna manera también yo sigo siendo alumno, bien lo decía la licenciada, pues, aún, aún ya Licenciado, está entrecortado su audio, por si acaso. Licenciado Rodrigo.
este rol. Dicen, se corta. En un minutito está el licenciado con nosotros. Gracias. Ahora sí se escucha mejor, dicen. Sí, ahora sí. Bien, es que acabo de cortar la cámara también y mover un poco. Es que a veces el tema de la señal. Bien, ahora sí. Cualquier momento en que se corte o algo, me avisa y intento acomodar un poco mejor. Voy a estar sin Ok. cámara, me va a disculpar. Yo sé que nos gusta mirarnos, pero ahí tenemos la presentación para distraernos. Perfecto. Vamos a comenzar con este tema. Para comenzar ese tema, quiero hablar de lo que es un proyecto, ¿no? Así a grandes rasgos, para que todos tengamos la idea un poco más clara. Un proyecto como tal, en sí, es un conjunto de actividades coordinadas, ¿no? Controladas, ordenadas, que tienen una fecha de inicio y un fin. Y tiene como propósito la creación de un producto, de un servicio o la entrega de algún requisito, algo que queramos entregar. Entonces, estos proyectos pueden ser de larga duración, ¿no? Pueden ser, como les dije, pueden durar meses, pueden durar incluso años. Hay proyectos de muy, muy, muy larga envergadura. Tienen cierta restricción de coste y recursos, ¿no? Cuando llevamos adelante un proyecto, tenemos ciertas limitantes en cuanto a dinero o disponibilidad económica, recursos, ¿no? Humanos, de personas, de materiales, de insumos, de equipos, etcétera. Llevar un proyecto adelante sin duda lleva mucho riesgo e incertidumbre, ¿no? Es decir, hay la posibilidad de que algo pueda salir mal, hay cosas que no controlamos, que salen de nuestro control, eh, sobre las cuales debemos tomar acciones, ¿no? Eh, el proyecto como tal crea entregables, ¿no? Yo voy a entregar un producto, voy a entregar un servicio, voy a dar un resultado de proceso que estoy llevando adelante. Los proyectos se desarrollan en etapas o pasos, ¿no? Todo proyecto, cuando lo ordenamos, siempre hay una etapa de inicio, hay ciertas actividades que hay que desarrollar, hay hitos que cumplir, ¿no? Metas que cumplir, y a medida que vamos avanzando en eso, vamos cumpliendo o llevando adelante el proyecto, ¿no? Y por último, si bien decimos que pueden ser de duración larga, esta duración es limitada, ¿no? O sea, tiene un principio y tiene un fin. No podemos extendernos sin control. Efectivamente tenemos un límite, un plazo máximo. Entonces, por más que yo diga que va a durar 2 años, perfecto, pero esos 2 años tienen que estar controlados, ¿no? Entonces, ese es un proyecto en sí. Ahora, la gestión de los proyectos como tal, eh, en sí es la aplicación, ¿no? De conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas para satisfacer al proyecto, ¿no? Es decir, la manera en que yo me organizo o el equipo se organiza y pone en común acuerdo su formación, sus habilidades, lo que conoce, lo que sabe, para llevar adelante y cumplir el objetivo del proyecto. Y aquí es algo importante. Cuando hacemos un proyecto, se involucran más de una persona por lo general, ¿no? Hay una interacción entre varias personas que tienen diferentes enfoques, ¿no? Diferentes enfoques al momento de gestionar el proyecto. Algunos pueden valorarlo más, otros pueden valorarlo menos, algunos pueden tener ciertos aspectos de liderazgo o gestión de personas, de conocimiento, de información. Otros pueden estar sintiéndose obligados a ser involucrados sin su consentimiento porque, bueno, es su rol, porque es su obligación, porque los incorporan por necesidad. Hay de todo un poco, ¿no? Entonces, en este proceso de la elaboración de un proyecto y la gestión de un proyecto, hay ciertos elementos que debemos tomar en cuenta o aspectos clave, como es el propósito de la charla de hoy, que hay que tomar en cuenta para que el proyecto llegue al final, llegue adelante, se pueda cumplir. Ya, pero estos elementos los vamos a enfocar desde un aspecto más
del trabajo, del conjunto de las personas que están llevando adelante el proyecto, más que en sí de los aspectos técnicos, ¿no? Formales o estructurales del proyecto. Vamos a hablar sobre los elementos que pueden favorecer a que el proyecto pueda cumplirse de una mejor manera o pueden ser una gran limitante. Bien, entonces tenemos que tener alguna precaución, ¿ya? Hay algunos cuidados que tenemos que tomar en cuenta al momento de llevar adelante un proyecto. El primero, que el proyecto es limitado, ¿no? Puedo tener las mejores intenciones, los mejores deseos, las mejores ganas de conseguir algo, pero es limitado. Es decir, ya dijimos antes, tiene un tiempo limitado, un periodo de tiempo limitado, tiene muchas limitaciones. Es vulnerable. Cualquier circunstancia externa, ajena, puede afectar el desempeño del proyecto. Yo tenía planificado realizar algo en un periodo de un mes, contando con que ciertas personas me iban a apoyar, con que iba a tener ciertos recursos y otros elementos, pero si eso falla, puede afectar totalmente al proyecto. Y yo sin duda creo que ese tema del COVID ha sido algo que en tema de proyectos ha reventado a muchos propósitos y muchas metas que se tenían planificadas, ¿no? En algunos proyectos tenían puesto en mente decir, bueno, no sé, tengo un proyecto de una construcción o de implementación de tal, o de la modificación de un sistema, implementación de un sistema, de la formación de equipo, del cambio de imagen de un corporativo, pero circunstancias externas pueden afectar y hacer que lo que yo me planifiqué no lo pueda cumplir. Hay ciertos puntos donde el proyecto ya llega a una etapa que ya no puede volver atrás. Es decir, hay ciertas acciones, ciertas decisiones que se pueden tomar que pueden ser irreversibles. Pero una vez yo lo decidí, ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, firmo un contrato, ¿no? Entonces, ya no hay vuelta atrás. Pueda que a partir de ese punto ya no pueda dar mi brazo a torcer y eso puede afectar totalmente el proyecto. Los proyectos son conflictivos. A quien quiera hacer un proyecto, esté seguro de que va a tener problemas. Eso es un hecho. Entonces tenemos que aprender a cómo lidiar con eso. Es costoso, recursos, tiempo, energía. Algunos de ustedes, si no ha hecho un proyecto de grado, no está en ello, va a estar en algún momento dado. Es una modalidad de graduación también. Y van a ver de que el tema de costo no solamente es costo económico, es costo de tiempo, costo de esfuerzo, costo de dedicación, costo de organización. Entonces, llevar adelante un proyecto tiene un costo que muchas veces es elevado. Los proyectos son cuestionados, sin duda, ¿no? Siempre va a haber quien va a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esa forma? ¿Y por qué esa cantidad? ¿Y esto hay que corregir? ¿O esto está mal? ¿O esto no me parece? Etcétera, etcétera. Los proyectos son muy cuestionados. Entonces, para lidiar con todos estos aspectos que estamos mencionando hasta este momento, es que vamos a tomar en cuenta algunos aspectos claves. Así que a partir de aquí, les pido, si es que quieren hacerlo, tomen nota. Si quieren ir anotando algún tipo de duda, pregunta, aclaración adicional, pueden tenerla, ocupar el chat también. Y al final voy a estar respondiendo a alguna duda adicional. Y pueda que aquí, como les dije, el tiempo limitado que tenemos, hay algún aspecto adicional que quizá yo no lo esté tomando en cuenta, no lo mencione, no porque no sea importante, sino porque he priorizado algunos que considero más importantes, ¿no? Entonces también pueden mencionarlos al final. Así que vamos a tocar 6 claves, ¿ya? 6 claves importantes en la realización de proyectos que debemos tomar en cuenta para que estos puedan llegar al final, puedan llegar a resolverse, a la meta, al objetivo de cumplir, ¿no? El propósito del proyecto, que es lograr un producto, que es brindar un servicio, que es realizar un tipo de actividad, algún entregable del mismo. La primera clave, no pierda el tiempo en cosas tan inútiles como curiosas, ¿ya? Es muy común que cuando vayamos a hacer un proyecto o llevamos adelante un proyecto, nos desviemos del propósito del proyecto, ¿no? O sea, de la meta en sí. Nos podemos debatir y dar vueltas en aspectos que son ajenos al proyecto. Y esto es muy común que ocurra cuando se trabaja en un conjunto de personas, ¿no? Cuando trabajamos en un conjunto, en un equipo, en un grupo de personas, en diferentes niveles jerárquicos, nos podemos ir por la tangente, como dice, ¿no? Hay un dicho que dice, no vamos por la tangente, es decir, por fuera del propósito, ¿no? Nos desviamos totalmente del tema. Y esto es muy común. Entonces,
Y esto nos va a hacer perder tiempo, nos saca de foco, nos genera discusiones innecesarias sobre temas que no tienen nada que ver con lo que estamos llevando adelante, pero pueden afectar, ¿no? Tenemos una reunión de toda una hora discutiendo por un tema que ni siquiera tiene nada que ver con el propósito del proyecto. Entonces, para este aspecto, es muy importante que no perdamos la vista del objetivo, ¿no? En muchos proyectos se pierde la vista del objetivo. A veces incluso nunca está a la vista. A veces el equipo, las personas con las que estamos trabajando, no tienen idea de cuál es el fin del proyecto, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la meta final? Si no nos enfocamos simplemente en la metodología o en los pasos, ¿no? O en lo que me corresponde a mí sin ver el objetivo final de allá. Miren, he tenido la oportunidad de trabajar en el tema de desarrollo, o sea, parte de un equipo, por ejemplo, de desarrollo de productos. No había comités cuando trabajaba en la parte de alimentos. Yo pertenecía al comité porque trabaja en el área de calidad. Entonces, es muy común que los equipos sean multidisciplinarios, ¿no? Haya personas del área de calidad, de producción, de comercial, de marketing, ¿no? De la gerencia, de la alta gerencia, incluso de recursos humanos, de manera multidisciplinaria, ¿no? Y puede que surja un aspecto X, por ejemplo, el costo de un insumo, ¿no? Y dice, no, pero ese insumo es demasiado caro, no, pero han visto si tiene las fichas necesarias, sí, y yo hablé con un proveedor y comenzamos a discutir totalmente sobre ese tema, ¿y qué resulta? Que al final ese producto o ese insumo ni siquiera lo vamos a ocupar para el producto que estamos desarrollando en ese momento. ¿Entiende? Entonces, si no tenemos claro cuál es el objetivo, a dónde queremos llegar, podemos desviarnos totalmente, ¿ya? Y un punto importante, aunque se difumine la meta, es decir, aunque se vea borrosa y perdamos la noción de dónde queremos llegar, el proyecto, las personas, el trabajo sigue en movimiento. Entonces, es como un laberinto por el cual vamos dando vueltas y vueltas y vueltas, haciendo cosas inútiles, haciendo cosas curiosas, y cuando alguien vuelve a la cordura y dice, alto, a ver, paremos un momento, ¿dónde estamos perdiendo el foco de lo que estamos haciendo? La meta sigue igual de lejana, ¿no? O sea, hemos debatido, hemos hablado, hemos discutido, pero en vano, ¿no? No hemos llegado a ningún puerto. Entonces, un tema muy importante en la relación de proyectos es que no olvidemos dónde queremos llegar, que la meta final, el producto que se quiere obtener, el tipo de servicio que se va a entregar, el realizable, no lo perdamos de foco, no nos desviemos. Y también se aplica, ¿no? Hacemos proyectos individuales, proyectos de grado, por ejemplo. Entonces, uno de los principales elementos que siempre lidiamos con eso es, bueno, ¿cuáles son los objetivos de tu proyecto? Y lo que estás haciendo va a solucionar los objetivos de tu proyecto. Por ejemplo, voy a elaborar un manual de funciones, ¿no? Y comienzo a hablar de la historia, ¿no? Hago un marco teórico, busco información y me parece interesante encontrar información sobre, y me desvío y voy encontrando información sobre estos temas, pero la información que estoy obteniendo, el trabajo que estoy haciendo, me va a ayudar a elaborar adecuadamente ese manual de funciones. A veces yo me desvío y consigo información y elaboro muy buenos trabajos y recapitulo textos y documentos y hago encuestas y en la vida, en el trabajo real se hace lo mismo, ah, pero me estoy haciendo mi objetivo. Entonces, no olvidemos dónde quiero llegar, porque puedo moverme por muchos lados y lo que va a hacer es perder el tiempo, ¿no? Simplemente perder el tiempo. Y el objetivo va a seguir igual de lejano. Y todo lo que trabajé, aunque le dediqué mucho esfuerzo, fue en vano. En el desempeño diario se manejan muchos detalles, ¿no? Y lo difícil es sintetizar eso, ¿no? Tanta información, tantos elementos, tantos recursos que existen, tantas herramientas, nos cuesta sintetizar lo realmente importante. Entonces, es conveniente que en ciertos niveles de ejecución jerárquicos, desde encargados, supervisores, jefes, ¿no? Estructuralmente, se dominen los detalles, ¿no? Esto asegura la calidad del conjunto y permite que los ejes giren. Porque, nuevamente, en la medida que nosotros cerremos aspectos importantes, o sea, hay momentos en los cuales muchos elementos terminan siendo muy puntuales, ¿no? O sea,
no puedo quedar en algo subjetivo. Es sí o no, blanco o negro, ¿no? Hay muchos temas absolutos. Entonces, en la medida que yo conozca el detalle de lo que estoy haciendo, del trabajo que quiero realizar y los pasos que necesito para llegar ahí, no me voy a desviar del tema, ¿no? De aquí surge la importancia de la planificación. Dice que si pudiéramos saber primero dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacer las cosas. Entonces, aquí les doy una primera clave. Todos los participantes del proyecto, todos, sin lugar a duda, deben saber claramente dónde nos encontramos, qué nos hace falta y hacia dónde queremos llegar, porque de esa manera vamos a hacer mejor las cosas. El error más grande es suponer que los demás saben o entienden lo que queremos hacer, aunque parezca muy básico, aunque parezca muy tonto decir, pero venimos hablando 2 meses de esto y no creo que no entienda o que no tenga claro lo que tiene que hacer. Y efectivamente sí, puede pasar. No tiene claro lo que tiene que hacer y por eso no hace nada. O por eso no avanza, ¿no? Entonces nos dedicamos a ver actividades, dedicamos a ver plazos y si hemos cumplido con las fechas, y si hemos cumplido con los roles, y si cada quien está haciendo su trabajo. Y a veces nos olvidamos de tener claro que todos sepan a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, primera clave, no nos desviamos en cosas superfluas, en aspectos que no son importantes, tengamos claro cuál es el objetivo y dónde queremos llegar. Una segunda clave, muy importante, la empresa es vulnerable y Murphy su profeta, ¿no? Hay la ley de Murphy dice, ¿no? Que lo que puede salir mal, va a salir mal. hay una ley de Murphy, ¿no? O sea, aquello que puede salir mal, va a salir mal sin duda. Entonces, aquí nos habla de pensar en la vulnerabilidad, en los riesgos, en las posibilidades presentes. Cuando se habla de administración, cuando se habla de planificación estratégica, hay muchas herramientas que nos permiten evaluar los riesgos, ¿no? De este análisis de modo de fallas, los análisis FODA, los análisis PES, ¿no? Hay varios elementos de la administración que nos permite planificar estratégicamente considerando elementos internos de la organización, de la empresa, del equipo, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas externas de la empresa, incluso hasta personales, ¿no? Y del equipo. Entonces, tomar en cuenta, un mal paso puede dañar todo el trabajo que hemos realizado en adelante, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Con esto no digo de que andemos susceptibles o con el pensamiento negativo, ¿no? Sino preparados. O sea, yo no voy a tener el temor de que las cosas salgan mal y que por eso no voy a hacer nada, ¿no? Que lo mencionan como el parálisis por análisis, ¿no? Me dedico a pensar y dudar y tener miedo y estar ahí, ¿no? Atemorizado de las cosas y no hacer nada. No significa eso. No, ni tampoco con el temor de que el día de mañana algo me va a pasar y me voy a morir. No, o sea, el propósito de esto no. El propósito es estar preparado, considerar eso y tener un plan, ¿no? Esto se llama respuesta ante emergencia, análisis de riesgos, ¿no? Que ahora incluso ya se ha vuelto un sistema de gestión, ¿no? Sistema de gestión de riesgos, que ha tomado mucho rol a través de todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Yo creo que las empresas que tenían estructurado al menos un breve sistema de control de riesgos, pues pudieron llevar o lidiar más rápido con toda esta situación que se vino en estos últimos años, ¿no? Los proyectos sin duda están sometidos a la ley de Murphy, ¿no? Eso quiere decir que si algo puede salir mal, sin duda, algún momento saldrá mal. Siempre es necesario que conozcamos los pilares del proyecto, es decir, aquellos que si se rompen podrían provocar que todo se venga abajo, ¿no? Conocer cuáles son aquellos elementos. Ya, van a disculpar, había un poquito de ruido. Conocer cuáles son aquellos elementos principales, claves, ¿no? Elementos que si de alguna manera pueden fallar, hacen que todo se venga abajo. A ver, doy un ejemplo.
Si yo tengo una construcción, ¿no? Una construcción, los pilares fundamentales, los cimientos, los que dan soporte a la estructura, son los que tienen que estar en buen estado. Si hay una rajadura en una pared, pueda afectar en algo, pero es fácilmente reparable y puedo corregir el problema. Pero si un pilar se está rompiendo, va a hacer que todo se venga abajo. En los proyectos, ¿qué implica esto? Un financiamiento que no tiene posibilidad de que no pueda surgir. La compra de algún insumo, materias primas que tengo que hacer de importación, por ejemplo, y tengo problemas con la llegada, o que puede haber un problema con la llegada de esos insumos clave. Un hito de formación de equipos, de contratación de ciertos personal clave, algo que es posible que yo no pueda cambiarlo, que es lo único, el único fuente, el único proveedor, el único medio por el cual puedo obtenerlo. Entonces tengo que tener claro esos elementos y tener un plan B, ¿no? ¿Qué pasa si eso falla? ¿Qué hacemos si eso no ocurre como esperábamos? Estoy dependiendo de que me hagan un depósito de X monto de dinero y con eso compro todos los recursos que necesito para continuar mi producción. Pero ¿qué pasa si eso no llega el día de mañana? ¿De dónde, tengo alguna opción de dónde más sacar un recurso temporalmente para que no parar el proceso? Ese tipo de elementos tengo que tener claro cuando desarrollo proyectos, ¿no? Las firmas, las aprobaciones, por ejemplo, elementos así, de ese tipo que son clave, que sin esas no puedo continuar. Entonces, dice que una forma de considerar estos aspectos es que consideremos o que imaginemos a Murphy, el que nos dijo que si algo puede salir mal, saldrá mal, actuando en cada uno de estos pilares, ¿no? Actuando en esos elementos clave, si este recurso no me llega, si este pago no me lo dan, si esta persona no viene a trabajar o se enferma, o no, personas clave. Y estar pensando en detalle y tomar en cuenta sobre todo que la gente, que las personas, sobre todo por pereza mental, porque no quieren complicarse, porque no quieren pensar, van a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Y aquí les digo que no es que no vivamos así con la ansiedad y la duda de que todo puede fallar, pero démonos el espacio para pensar, ¿no? Y no dar lugar a la presa, ¿no? Porque el tener algo preparado nos ayuda a lidiar, a ser flexibles ante las circunstancias. No podemos reducir la complejidad de la tarea más allá de un punto, ¿no? O sea, puedo hacer las cosas más fáciles, intentar hacer lo más fácil posible, pero llega un punto en el único que puedo hacer es pasarle el problema a otro, ¿no? Y ya no hay otra forma más de resolverlo. Entonces, evitemos que eso ocurra de esa manera, ¿no? Evitemos que eso ocurra así. Trabajemos, ¿no? En todo lo posible en hacer más fácil las cosas, pero sepamos que hay que tomar decisiones. Y cuando algo no vaya a salir como esperamos, o tenga la probabilidad de que no ocurra como esperamos, tengamos un plan B. ¿Bien? Respete el último stop. Esta es la clave 3. Respetar el último stop, ¿no? Así como cuando vamos en la carretera y vemos un semáforo y nos dice pare, y tenemos que respetarlo porque si pasamos ese pare sin mirar, nos cruzamos directo, sin duda puede ocurrir un accidente, puede ocurrir algo irreversible. En los proyectos ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Perdón. En los proyectos ocurre exactamente lo mismo. Comienza a existir mucha presión, ¿no? ¿Quién nos ha sentido presionado porque ya es el tiempo, porque es la fecha, porque hay que entregar, porque hay que hacerlo, porque ya, ¿no? Ya estamos en el límite? Y esa presión, ¿no? Que existe por medio, hace que aceleremos las cosas, hace que las apuremos, hace que algo que voy a tardar un día en realizarlo tenga que hacer una hora, ¿no? Y pueda obviar algunos detalles. Entonces, cuando eso ocurre, hay un paso que nunca debemos saltarnos, que es el último paso antes de hacer algo irreversible, es decir, algo a partir del cual ya no vamos a controlar lo que esto desencadena. Como les decía, firmar un contrato, ¿no? O sea, cuando yo ya firmo el contrato, a partir de ese punto ya no puedo volver atrás con ese convenio, ¿no?
puedo mucho antes debatir muchos aspectos, proformas, evaluar ciertas cosas, pero firma el contrato y a partir de ese hito, ese momento, ya no puedo dar marcha atrás. Y si lo doy, puede haber cosas que ya no se pueden cambiar, voy a tener que pagar ciertas cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pasos que ya no pueden volver atrás. Lanzamiento de un producto, ¿no? Lanzo una campaña. La lancé y ya no puedo darme vuelta atrás, ¿no? Y si lo hago, ya va a generar un conflicto grande, ¿no? Un recurso que ya he gastado, una imagen que puede salir dañada. Entonces, pensemos siempre cuando hacemos proyectos o cuando hacemos ese tipo de trabajos, eh, el punto en el cual ya no puedo volver atrás, a partir del cual ya no puedo controlarlo. Entonces ahí es donde yo tengo que parar, ¿no? Me tengo que dar el tiempo para pensar y decidir claramente. Cuando llegue a este punto, antes de actuar, eh, tome calma y piense de nuevo, ¿no? Hay que tomar esta actitud. Cuando existe incertidumbre y riesgo, es decir, cuando hay cosas, elementos que yo no controlo, que no dependen de mí, que yo no puedo controlar si el clima aquí en un mes va a llover y de eso depende mi cosecha, no puedo controlar que la situación del COVID se solucione en 3 meses, no depende de mí. Lo que debemos hacer de manera conjunta, multidisciplinaria, por eso hacemos proyectos en equipo, analizarlo aplicando alguna metodología, ¿no? Es decir, algún sistema objetivo donde yo deje de lado un poquito mi subjetivismo, mi percepción personal, la percepción solamente de lo que está dentro de mi entorno visible y aplicar evaluaciones, decisiones. Por ejemplo, hay errores de decisiones, hay herramientas como el AMEF, que es un análisis de modo de efecto y falla, formas en las cuales yo evalúo estos riesgos, le doy un nivel de probabilidad que puedan ocurrir, qué tan graves sería si ocurren y priorizo, ¿no? Porque si yo quisiera tener planes para todo, me dedicaría el tiempo a planificar y nunca haría nada. Entonces, el propósito en estas situaciones difíciles es que yo priorice, ¿no? ¿Qué es lo más probable y lo más riesgoso que puede ocurrir? Entonces, yo tomo medidas para esas circunstancias que son mucho más riesgosas. El pensamiento claro requiere coraje en lugar de inteligencia. El parar el coche requiere más coraje que el seguir adelante. Verán por qué. Porque les pongo en esta situación. Un gerente está en una reunión y un gerente, el dueño de la empresa, agarra y les dice, señores, necesitamos sacar este producto el día de mañana. Es urgente hacerlo. Decirle, momento, hay esta y estos elementos que aún no hemos llegado a un acuerdo, esto que no se ha llegado a una decisión, esto que no hemos llegado a una confirmación, y parar ahí requiere coraje, ¿no? Porque irte en contra de la corriente, ¿no? Y decir, momento, hay algo que queremos ver, requiere coraje. No solamente conocer, ¿de qué me sirve saber, conocer, entender algo si yo no voy a poner un alto para pensar? Y ponerme en contra de la corriente, ¿no? Puede que eso implique de que yo esté generando un disturbio ahí. Pero es preferible ese disturbio en un momento donde no hay vuelta atrás que simplemente dejar que las cosas pasen y después estar llorando, como dice el dicho, por la leche derramada, ¿no? Hay muchos dichos que no sé si yo a veces creo que ya no se usan. Pero el punto es ese, ¿no? De que el propósito de todos estos elementos es de que llevemos a buen puerto el proyecto, ¿no? A lograr el objetivo. Entonces, esta tercera clave habla sobre eso, sobre stop, el último. Una clave 4. Aquí ya tiene que ver más con el trabajo de las personas del proyecto, ¿no? Con el equipo. Y es importante que si el equipo se pelea, si entre ellos discuten, si entre ellos tienen problemas, alguien tiene que tomar la posición de sacarlos del ring. Generalmente el líder del proyecto, ¿no? Siempre va a haber una cabeza, siempre va a haber alguien que guíe al equipo. Entonces es importante sacarlos del ring, sacarlos de la pelea, ¿no? No demos lugar a que eso provoque un mal ambiente o que dificulte la realización del proyecto. Los conflictos son inevitables, ¿no? Es inevitable que exista un conflicto. Y estos conflictos no son malos de todo, ¿no? Porque el hecho de que haya un desacuerdo permite que haya distintos puntos de vista y nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Porque si simplemente todos dijeran, ah, está bien, ok, sigamos, es como que al final no están involucrados o no conocen lo que están haciendo
o simplemente no están aportando, ¿no? Entonces, está bien que haya discusiones, pero en el marco del proyecto. Así que cuidado nuevamente. Cuando hay conflictos donde hay intereses difíciles de gestionar, por ejemplo, de manera personal, debo poner un alto también ahí, ¿no? Muchas veces se vuelve personal, ¿no? O sea, pero tú qué hablas, ¿no? Si la anterior vez te escuchamos y todo salió mal, digamos, ¿no? O hay cierto recelo o un problema personal por una circunstancia laboral u otra, ¿no? Entonces esto puede afectar al proyecto. Entonces, cuando ese conflicto no tenga salida, lo ideal es cambiar de terreno, ¿no? O sea, generar un marco donde esta pelea carezca de un sentido. ¿Y qué significa esto? Eh, por ejemplo, ¿no? Se pueda discutir, como digo, pero vos sabés que la anterior vez, cuando te hicimos caso, todo salió mal, ¿no? Dijiste que íbamos a tener esto no iba a representar un riesgo, pero en general fue esto lo que estuvimos lidiando durante todo el mes, ¿no? Y el otro dice, no, pero esa vez tú no entendías y yo te dije que era esto y esto pasó de otra manera y comienza a discutir por un tema que nada tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, a ver, siempre tiene que haber alguien, y si en nuestra posición de líder en ese equipo, agarrar, aunque no lo sea de líder, igual decir, bueno, a ver, momento, estimados, creo que este no es el momento ni el lugar para discutir de eso, el propósito es otro, ¿no? Y bueno, en su momento tendrán la ocasión para aclarar estos problemas, ¿no? Entonces, sigamos con lo que es importante y repito el tema que estábamos hablando. Entonces, estoy generando un marco donde no tiene sentido que sigan peleando, ¿no? Ellos mismos se van a dar cuenta de que es innecesario. Y aunque no solucione el problema de fondo, al menos voy a dar una pausa para dar un poco más de tiempo hasta que vuelvan a encontrar algún problema para discutir, sin duda. Y esto se tendrá que solucionar en su lugar, habrá que hablar con las personas, identificar la manera de resolver el conflicto, sin duda. Sin embargo, no olvidemos de que el propósito es llegar al objetivo, ¿no? Ese siempre tiene que ser la meta. Entonces, cuando hay un equipo en conflicto, lo ideal es detectar el problema y actuar a tiempo, ¿no? Mostrando optimismo, ¿no? Aquí nada de caras largas, de aburridos, de enojados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Solucionémoslo, no hay problema que no tenga solución, ¿no? No impongamos la paz, ¿no? O sea, cálmense, ¿no? Aquí estamos entre profesionales, no, sino estamos aquí para alcanzar un objetivo común, ¿no? Que nos beneficia a todos. Entonces, busquemos cosas en las cuales acordamos, estamos de acuerdo. Y eso nos ayuda a tener una mejor relación. Centrémonos en el problema, ¿no? Y sobre todo, lleguemos a un acuerdo y lo mejor, estimados, para evitar discrepancias, ponerlos por escrito, ¿no? Lo mejor es poner por escrito las cosas. Por eso que se hacen minutas de reunión, se hacen minutas de trabajo. Un documento diga, bueno, sí, ok, estos son los puntos a trabajar, estos son los responsables, estos son las personas que lo van a hacer, todos están de acuerdo, ok, ponen su firma de constancia. Entonces ahí evitan el hecho de que yo dije y no dije y yo no estuve de acuerdo, esa es la instancia para cerrar ese tipo de conflictos. Clave 5. Ya vamos ya por la clave 5. Consolidar las reuniones. Lo que le decía hace un momento. Consolidar las reuniones. Es decir, que hayan resultados. No que nos sentamos a charlar como buenos amigos durante 1 o 2 horas y no sacamos nada de todo ese trabajo. No, tiene que haber conclusiones. Siempre tenemos que tener la meta de, bueno, recapitular lo que hemos logrado. Tal va a ser tal cosa, tal va a ser tal cosa, en tal fecha, tal tiempo, y punto. ¿No? ¿Todos de acuerdo? Ok. Porque si no consolidamos eso, quedan muchas cosas divagando y como dice, ¿no? Cuando hay muchos responsables de una misma actividad o un mismo trabajo, al final nadie lo es, ¿no? Porque siempre alguien va a decir, bueno, yo creo que el otro lo va a hacer. Imaginemos que cada reunión como un pilar para asegurar el desarrollo del proyecto. Cada reunión va a tener un propósito, como un mini propósito para llegar a proyectos más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Una buena recomendación. Anotemos siempre la fecha de las reuniones, el plazo que tenemos para ciertas actividades, quiénes van a asistir a esas reuniones y qué temas se van a tratar. Y en lo posible que esta información sea comunicada a todos los miembros del proyecto o del equipo, ¿no? Para que sepan a dónde están yendo
y tengan preparado el material y contenido. Había una muy buena práctica que nosotros aplicábamos en el tema de reuniones, de comités, y siempre existen para todo tipo de actividades, que era que tenía que haber acuerdos previos. O sea, lo peor que podías hacer en esa reunión era ir y discutirte con alguien sobre algo que pudiste haberlo hablado antes, ¿no? Aquí no debe haber cara de sorprendidos, ¿no? Aquí había este problema, lo conversamos y esta es nuestra posición, ¿no? Imagínense, muy comúnmente discutían áreas comerciales con producción por temas de, qué sé yo, volúmenes de compra o de venta, ¿no? Hay que, para esta semana, lo que se llama el forecast, ¿no? Es decir, tenemos planificado producir 1000 unidades, ¿no? Y producción le dice, pero no podemos producir 1000 unidades porque tenemos esto pendiente o tenemos tal limitante, entonces no vamos a ir a la reunión a discutir eso. Deberíamos ir a la reunión a decir, bueno, nuestro máximo, o sea, al acuerdo que llegamos y que el resto del equipo nos apoye en ese elemento, ¿no? En ver cómo solucionarlo. Entonces, las reuniones, para que sean eh, funcionales, para que lleguen a un buen término, tienen que estar construidas y claras, ¿no? El que dirige la reunión tiene que tener claro qué es lo que se tiene que realizar, quiénes van a participar y de hecho tener la información previamente elaborada y revisada para que la reunión sea realmente de valor, ¿no? Después de la reunión o durante la reunión debemos fijar los puntos, ¿no? ¿Dónde estábamos al momento de la reunión? ¿A qué conclusiones llegamos? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Y qué plazo tienen para realizar esas tareas, sus actividades? Si estos puntos no quedan claros al final de una reunión, la reunión hace un desperdicio, ¿no? Porque todos llegaron con la expectativa de algo, salieron con la expectativa de lo mismo que llegaron y se van a dar cuenta de que no hicieron nada y la siguiente vez va a hacer lo mismo, ¿me entienden? Y no vamos a hacer nada. Y el líder del proyecto que está llevando adelante el trabajo se va a cargar todo un montón de cosas y se va a seguir dilatando. Y no olvidemos que el proyecto tiene un tiempo limitado, tiene recursos limitados y hacer las cosas de una manera desordenada, sin duda, no permite que obtengamos los resultados esperados. Idealmente que toda esta información que estoy mencionando quede en una sola página. Y ahí la importancia de la síntesis de la información, ¿no? No es debatir en detalles de tal dijo tal cosa y que no. No, temas puntuales, específicos, ¿no? Porque ¿quién de acá no le da a leer más de una hoja? Y más si está apurado, ¿no? Entonces, una hoja, todos la podemos leer, todos le damos un vistazo inicial. Si mi correo me llega un documento y lo abro y es más de una hoja, leo la primera hoja y lo demás lo supongo, ¿no? Entonces, si es más de una hoja, esta reunión, esta consolidación de información, sin duda ya hay anexos de información que puede que no sea relevante. Entonces, acostumbrémonos que siempre haya un resumen puntual y específico de los aspectos que se van a tratar. Dice que algunos quieren que algo ocurra, otros sueñan con que pasará y otros hacen que suceda, ¿no? Entonces, tenemos que mentalizarnos en el momento de llevar adelante estos proyectos y estas reuniones que se trabajan de trabajo, que tienen que llegar a una conclusión, tenemos que llegar a una meta, a un acuerdo. Entonces, yo como gestor de esa reunión, como gestor del proyecto, como líder del proyecto, tengo que encargarme de que eso se cierre en esa jornada, porque si no, ha sido un desperdicio. Entonces, que quede claro eso, ¿no? Entonces, demos siempre ese espacio de, a ver, momento, no nos desviemos, entonces, ¿cómo quedamos con esto? ¿No? O sea, pueden discutir, a debatir, todo lo que quieran, pero alguien tiene que poner el alto y decir, momento, a ver, este tema, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuál va a ser el fin de esto y quién lo va a hacer? Tal, tal. ¿Todos de acuerdo? Ok, seguimos adelante. ¿No? Entonces, ya no hay lugar a que estemos divagando. Y por último, la clave 6 que le voy a contar el día de hoy. La información, una amenaza. Vivimos en una generación, en un momento donde tenemos información a raudales, ¿no? Encontramos información por todo lado, nos llueve la información por la web, por internet, por el correo, por el WhatsApp, por todo lado recibimos información. Pero esta información, este exceso de información puede ser una amenaza. Puede dedicarnos simplemente a dudar y no decidir nada y seguir dando vueltas en las circunstancias. Entonces, la información sin duda compromete el desarrollo del proyecto cuando hay un exceso de análisis y falta de síntesis, ¿no?
Podemos dedicarnos hojas de hojas de hojas a analizar cosas. Pero si no hay una conclusión de eso, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Puedo leerme 20.000 libros, sacar información de todos lados, pero si no puedo sintetizar eso, si no puedo, es decir, sacar lo relevante, lo que realmente me importa, lo que realmente agrega valor a mi proceso, estoy perdiendo el tiempo y la información puede ser una amenaza, porque me puede generar de que más dudas que certezas, ¿no? La única información buena es la que da una idea global del problema a tiempo para tomar decisiones. Es decir, que esa información me permita tomar decisiones, ¿no? Es irme por un lado o irme por el otro. Y aquí tengo que aclarar de que no es lo mismo la información que el conocimiento. No, que yo me conozca la teoría y que yo me conozca el concepto y que yo me conozca el historial de algo, me es útil y sin duda es necesario y yo no estoy en contra de que tenemos que formar como base el conocimiento. Pero ese conocimiento tiene que servir para sintetizar la información y aportar valor, ¿no? Si yo digo, no, y que la situación del mundo está así, y el país está de esta manera, y, y existe la posibilidad de que aquí un año ocurra tal cosa, no, y hay el antecedente de que, bien, ¿y eso para qué me sirve? Ah, bueno, entonces, con toda esa circunstancia, considero de que no deberíamos invertir en esto, ¿no? Bien, estoy sintetizando información, estoy consolidando eso y teniendo un antecedente por qué estoy tomando esta decisión. Pero si simplemente me sirve para comentar y complicar las cosas, estoy perdiendo el tiempo. Entonces puede ser una amenaza en lugar de una fortaleza o una ayuda a la solución de los problemas. Cuanto menos se sabe, más información se pide, ¿no? Entonces no permitamos que las personas se refugien detrás de la información para no decidir. Un aspecto importante es que muchas personas, en su afán de no querer tomar una decisión porque no se han preparado, porque no conocen o porque no saben del tema, seguir pidiendo información, ¿no? Entonces, seamos concretos con eso, para evitar que alguien, como dice, le vaya pateando las cosas y no dar respuestas, no tomar decisiones, vayamos con información clara y concisa. Cosa que no demos lugar a que, ¿no? A que vayan diciendo, no, pero es que no entiendo esto, o, ¿y esto de dónde salió? No, entonces hasta que no nos digan y tengan clara esa información, vamos a darle vamos a pararlo ahí, vamos a dejarlo ahí, lo vemos la siguiente vez, lo vemos una semana, y ustedes saben de que eso de que lo veo mañana y lo veo pasado, o lo vemos dentro de un tiempo, es no verlo nunca. Entonces, las reuniones, los proyectos se basan en tomar decisiones y avanzar, y avanzar, y avanzar, ¿no? Obviamente con las precauciones que comentamos hace un rato. Tenerlos, tener el tiempo para pensar en los momentos que realmente es necesario o imprescindible. Regla de oro, tengamos un papelero grande y un maletín pequeño, ¿no? Que nuestro maletín, que nuestro portafolio, perdón, en nuestro archivador donde tenemos la información exista solamente en lo imprescindible y lo necesario. Y todo lo demás, basura. Yo me encanta leer, me encanta tener información, me encanta buscar en la web y un montón de cosas, pero créanme de que esa información termina siendo un desperdicio si la tengo amontonada, ¿no? Vemos la imagen de ahí, un escritorio limpio, cómodo. Aquí no le gustaría trabajar ahí, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces nuestras oficinas, el lugar de trabajo se vuelve un cachivache de lleno de hojas y papeles y textos y cosas que dicen, algún rato lo voy a ocupar y me va a servir. Y si lo tengo desordenado, no lo tengo acomodado, se pierde y no me sirve nada. Y todo lo que único que provoca es perjudicarme en vez de ayudarme, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, la información puede ser sin duda una amenaza. Y bueno, llegando hasta aquí, cuando realizamos proyectos, van a haber muchos que van a tener ideas, ¿no? Y todos van a querer dirigir el proyecto. Y si todos quieren dedicarse a dirigir, el proyecto nunca va a avanzar. Entonces, recomendación importante, démosle lugar a que dirija el que sabe en el momento que sea necesario. Y esto va en contra quizás de algunos aspectos, ¿no? De decir, bueno, tiene que haber una figura o alguien que esté liderando el proyecto. Sí, alguien tiene que organizar las cosas, ¿no? Pero no nos olvidemos de que para que pedir que alguien me siga, para pedir que alguien tome en cuenta mi posición y le dé valor, ¿no? Y podamos trabajar en conjunto,
yo también tengo que aprender a seguir a otros cuando tienen la razón. Entonces, en los proyectos, nuevamente, existe un conjunto de personas que trabajan de una manera multidisciplinaria, ¿no? Que tienen mayor capacidad para algunas cosas y tienen debilidades en otras. Entonces, cuando trabajamos y tenemos la necesidad de trabajar en un aspecto específico, alguien va a liderar y los demás debemos seguir. Cuestionar, sin duda, no aceptar todo lo que se dice, pero apoyar con él en la medida de que estemos logrando alcanzar la meta. El objetivo del proyecto es llegar a elaborar ese producto, a brindar el servicio, a obtener ese resultado. Y todos en conjunto debemos apoyar a que ese fin se obtenga. Pero para que eso sea mucho más rápido, todos debemos trabajar para eso, ¿no? Y estar dispuestos a remar y dejar que en algún momento alguien más nos guíe, ¿ya? Porque si queremos siempre ser los que guían, si queremos ser siempre los líderes, si queremos seguir siendo siempre los que estamos dando o cuestionando las cosas, va a generar de que no vamos a avanzar, vamos a dar vueltas y vueltas, ¿no? Alguna vez han puesto a remar uno de estos barquitos y tienen que remar ambos lados coordinados, ¿no? Porque si remo solo un lado, voy a dedicarme a dar vueltas, ¿no? Y si cuanto más personas remen, el barco o el bote avanza mucho más rápido, ¿no? Entonces, esas son algunas consideraciones que quería tomar en cuenta con ustedes el día de hoy. Así que muchas gracias, estimados. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Recordemos estos aspectos clave, ¿no? Como algunas consideraciones importantes al momento de realizar un proyecto. Lo recapitulo rápidamente, ¿no? No perder el tiempo en cosas inútiles, ¿no? Considerar que la empresa es vulnerable, parar cuando sea necesario, respetar esos stops donde no hay vuelta atrás. Si es que hay personas que están discutiendo y generando conflicto, saquémoslo de ahí o cambiemos el tema o orientemos la temática a lo que es realmente importante para no generar un conflicto mayor. Consolidemos las reuniones, tengamos claro en cada reunión qué objetivos estamos cumpliendo, qué metas hemos logrado y cuál es el siguiente paso a seguir y que la información no sea una amenaza que no nos permita continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rodrigo. Por favor, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? No quieren generar conflictos, dice. No quiere generar conflictos. Licenciado Rodrigo, una consulta. Nosotros cuando estamos en nuestro día a día y acumulado de tareas y estamos con proyectos también, ¿cuál es la diferencia entre una tarea urgente y una tarea importante? Bien, ahí es un tema muy relevante, ¿no? Eh, Algo urgente es algo que me empuja y me molesta y me incomoda y que quiere que lo haga, ¿no? Y algo importante es algo que realmente tiene relevancia, es decir, que lo tengo que realizar porque es necesario. Demos un ejemplo, ¿no? Algo urgente puede ser alguien, un amigo que me está llamando y me está molestando por celular, me está llamando por WhatsApp, me está buscando para una y otra cosa, pero realmente si no lo atiendo, no va a pasar nada, ¿o no? O puedo darle esa responsabilidad a alguien más que pueda hacer eso por mí. Sin embargo, algo importante es que yo termine un trabajo, que yo termine una actividad, ¿no? Que yo cumpla con un entregable, porque si no lo hago puede tener consecuencias graves y nadie más lo va a hacer. Entonces, a veces ocurre ese tipo de aspectos, ¿no? Que usted menciona, de que me dejo llevar por lo urgente, ¿no? Por aquello que me presiona, que me molesta, esa persona que siempre está buscándome por una y otra cosa. Pero el hecho que lo haga o no lo haga, quizás no tenga mucho implicancia. O alguien más lo podría hacer y le puedo decir, bueno, estimado, o delegar, ¿no? Delegar para que alguien más me apoye con eso. Pero lo importante es aquellas cosas que quizás solamente yo puedo hacer y que si no los hago puede tener consecuencias graves, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque
a veces el día a día nos lleva, ¿no?, a dedicar mucho tiempo a las emergencias, ¿no? Y nuestro plan a largo plazo a veces lo dejamos ahí esperando hasta que las tareas se nos van acumulando, y es un hábito que nosotros tenemos que de alguna forma empezar a trabajar en ello. Y qué mejor lugar que la universidad, donde es nuestro laboratorio, donde tenemos, por ejemplo, varias materias y cómo nos organizamos, y tenemos familia, y tenemos, algunos tienen hijos, trabajos, cómo organizo mi día para que me alcance el tiempo, para cuando tenga este tipo de proyectos grandes en una empresa, proyectos a largo plazo, tenga ese hábito de organizarme, de el paso a paso, de no desenfocarme, ¿no?, de que algún evento irrelevante pase y me distraiga. Entonces, me parece muy interesante todo lo que usted nos ha expuesto. Yo estoy súper agradecida, siempre es bueno refrescar muchos conceptos que nos hacen despertar de nuestra rutina. Estoy muy agradecida en lo personal. Nuevamente les pregunto si tienen alguna pregunta, algún comentario, o qué les ha parecido la conferencia. Ay, creo que dicen que Yelsi estaba preguntando por la clave 3, ¿no? Ahí en el chat. Y ahí comentarle, si quiere, volvemos un poquito ahí, que la clave 3 era el último stop, ¿no? O sea, que respetemos el último stop. Y eso significaba en realidad de que antes de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás, antes de tomar una decisión en la cual ya no hay, o sea, como le decía, firmamos un documento, firmamos un contrato, llegamos a un acuerdo y ya no puedo volver atrás, es donde, en esas circunstancias, en ese tipo de decisiones, donde yo ahí tengo que pensar, no tengo que tomar decisiones a lo rápido, a lo acelerado, por presión, por lo que sea. Eh, Recuerdo cosas, por ejemplo, así, un ejemplo, ¿no? De algo común en mi área, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con el área comercial. Yo siempre cuando trabajaba no me llevaba muy bien con el área comercial. ¿Y saben por qué? Porque siempre nos presionaba, ¿no? Siempre la idea, ¿no? De vender, de entregar, de dar al cliente, de dar lo que él necesita, ¿no? Está en la mente eso. Y me acuerdo que veía la presión, ¿no?, de que teníamos un producto que estaba en proceso y que teníamos que liberarlo, ¿no? Nosotros como área de calidad tenemos que verificar, asegurarnos que esté en condiciones, que tenga todo lo necesario para salir sin problema. Y hay la presión de que tiene que salir urgente porque van a, qué sé yo, tiene que ir de Santa Cruz a La Paz, va a tardar como 24 horas y van a estar mañana. Entonces, evadamos los controles, evadamos todo y lo vemos en el paso. Entonces, a veces hay la presión de por medio, ¿no?, de tomar decisiones a lo rápido. Pero cuando hay esta situación, evaluemos consecuencias, ¿no? Evaluemos el riesgo. Si es que tomar decisiones a lo rápido por el apuro, por la necesidad, me va a generar que después tenga un conflicto mayor, entonces, ¿vale la pena? O, quién sabe, ¿no? Tengo antecedentes de que nunca he tenido problemas, de que no es no es algo riesgoso, puedo tomar otras medidas en caso que algo salga mal, entonces, para adelante. Pero detengámonos a pensar, ¿no? Como dice, pare, me acuerdo había un lema que teníamos mucho por el área de seguridad que decía, pare y piense, ¿no? Antes de hacer algo peligroso, pare y piense, ¿no? Y si después de pensar sigue con el mismo pensamiento, sigue con la misma decisión, pues adelante, ¿no? Eso de mi parte. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el área de ventas, me ha tocado trabajar, es un área muy bonita, mucha presión. Y existe en el ambiente, ¿no?, tensión, presión, y a veces uno tiene que tomar decisiones rápido, pensar dos veces antes de dar ese paso, de cotizaciones, ¿no?, incluso de proveedores, de aceptar ciertos contratos, de firmar un documento, hacer esas pausas, peor todavía si son términos legales. Significa que cuando nosotros estamos, aquí me corrige, profe Rodrigo, para dar ejemplos, cuando estamos presionados, que nos sentimos ahogados y tenemos que seguir tomando decisiones, es bueno darse una pausa. Ejemplos de pausa, usted ahí me da sus ejemplos, profe Rodrigo. Respirar, levantarse, hacerse un café, darse una vuelta, parar, a veces hasta apagar la computadora por unos minutos, volver a pensar, ayuda mucho, incluso hasta para escribir correos, ¿no? A veces estamos en un momento no adecuado para hacer ciertas
tareas y nos arrepentimos después. Y yo ahí le añadiría a todo eso consultar, ¿no? O Claro, sea, si tengo la oportunidad de preguntar a alguien más qué opina, aunque su percepción sea totalmente diferente. Pero a veces el sentido común de otras personas puede ayudar mucho a tomar decisiones, ¿no? Por más que no sean expertos en el área que yo estoy teniendo problemas, ¿no? Consultar, es decir, comentar algo y decir, bueno, ¿qué te parece o qué crees? Y escuchar la percepción de otra persona me puede ayudar a pensarlo mejor. Entonces, también es algo una buena práctica, ¿no? excelente. Gracias. No hay nada mejor que ponerle ejemplos, ¿no? A todo para que aterricemos las ideas. Bienísimo. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Puede escribir en el chat su preguntita. Aquí tengo abierto el chat. A ver. Yo, ingeniero, disculpe, me encantó muchísimo esa parte que usted dice, la información puede ser una amenaza. Y muchas veces nosotros creemos que por tener montones de cosas y nos metemos a las miles de páginas, creemos que tenemos todo ganado. Pero no es así, porque nos logramos, es confundirnos más, está más inseguro porque dice, yo pensé que esto era así. ¿Cómo nosotros podemos lograr ese, no sé si llamarlo un enfoque de lo que nosotros no saturarnos de tanta información? Esa es la clave número 6. Bien, muchas gracias, Carolina. Ahí, la idea es la síntesis, ¿no? La pregunta es, ¿esa información me va a ayudar a tomar decisiones? Si es sí, la tomo. Si esa información simplemente es de manera muy genérica, no se asocia a mi realidad o no me permite tomar una decisión, simplemente está por demás, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo importante y lo que se recomienda es, por ejemplo, hablando yo me gusta mucho hablar de equipos porque casi siempre muchos trabajos que se hacen en conjunto, implica de que vayamos y las personas que vengan con información sintetizada. Es decir, no como una conclusión, como cuando hago un proyecto, un trabajo y yo pongo mi conclusión, ¿no? Después de haber leído un montón de documentos, ¿no? Conclusiones, ¿no? Datos, imágenes, gráficas. Esa información me permite tomar decisiones. Si la información simplemente me va a llegar un montón de datos, de cosas que no son aplicables, que no son importantes, es una amenaza, ¿no? Me va a generar más conflictos y dudas que respuestas. Entonces, la idea, sintetizar, ¿no? Y que todas las personas que van a comentar algo sea sintetizado, puntual, ¿no? Números, valores, las matemáticas son la mejor ayuda para sintetizar cosas, ¿no? Una gráfica de datos, un valor porcentual, ese tipo de aspectos son los que me ayudan a tener puntos clave, ¿no? O conclusiones, ¿no? Una conclusión de algún tema, y también referencias bibliográficas, ¿no? O sea, decir, bueno, este es el punto y que alguien quiere ver algo adicional, los anexos, ¿no? O los documentos, lo voy a pasar por correo o cualquier cosa para evitar estar hablando de detalles cuando estamos en una reunión o estamos teniendo que presentar algo. Decirle a todos los participantes que de algún proyecto o alguna actividad que sean puntuales en sus participaciones, ¿no ves? Para así filtrar información. Muchas gracias, ingeniero, de verdad, muchísimas gracias. Un gusto, Carolina. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Súper interesante lo que está saliendo, profe. Es nuestro día a día. Es de todos los días esto. Muchas veces nosotros tenemos nuestras páginas oficiales donde sacamos información, estadísticas, datos, ¿no? Tenemos nuestras páginas y siempre vienen, ¿no? Colegas, amigos, no, pero mira esta página, mira la noticia, este WhatsApp, este Face, y nos siguen llenando información. Según su experiencia, profe, ¿cómo nosotros podemos ir entrenando ese aspecto emocional de decir, gracias, ya tengo mi información, o ok, yo después lo veo? ¿Cómo se entrena eso, profe? Y no estresarse, ¿no? No abrumarse, ¿no? Con tanto.
Le digo que en nuestra actualidad eso es muy difícil. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, yo al menos tengo una mala costumbre, ¿no? Tengo el celular ahí y vibra y tengo el de importante, ¿no? Algo que puede ser urgente, ¿no? Necesario. Y a veces eso. Eh, ¿Cuál es la recomendación con eso? Ponerle un plazo, ¿entiendes? Como todo, poner un plazo. Es decir, yo tengo que tomar algún tipo de decisión sobre algo, un plazo hasta donde voy a recopilar información. A partir de ahí, con lo que tengo, tomo decisiones. Porque si yo voy a estar esperando, no voy a permitir que cualquier cosa me distorsione el panorama de lo que tengo que hacer. Obviamente que eso no implica de que si algo es totalmente catastrófico no voy a seguir con mi idea, ¿no? de continuar haciendo la misma cosa. Pero la idea es que en el común diario es ponerme plazos, ¿no? O sea, límites. Por decirle, yo estoy haciendo un proyecto, es un trabajo sobre, necesito recuperar información, ¿no? Lo que dice el marco teórico, cosas, por ejemplo, un trabajo, por ejemplo, ¿no? Y me digo, hasta tal día o hasta tal fecha, recopilo información. Y a partir de ahí me dedico a sintetizar, a analizar esa información, ¿no? Y si veo que algo está alineado con todo lo que yo he ido revisando, lo incorporo, ¿no? Pero si algo totalmente que discrepa totalmente de eso y tiene otra perspectiva, tal, yo ahí ya puedo tener la capacidad de filtrar esa información y desecharla, ¿no? Y si es algo que me pueda aportar lo que yo estoy, al panorama que estoy teniendo, porque no olvidemos que nadie tiene la verdad absoluta de las cosas, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestra percepción sobre ciertas circunstancias y tomar decisiones sobre eso. Yo sé que en el tema administrativo, recursos humanos, de todos esos datos, no hay nada absoluto. Entonces tenemos que tener una percepción y sobre ese camino, para adelante. Entonces, para no desviarnos, tengamos una percepción, tengamos un plazo donde recuperamos información y luego de eso, todo lo que apoye o nos acompañe a solventar esa percepción, para adelante. Y lo demás, descartarlo, porque si no, nunca vamos a hacer nada, ¿no? Vamos a hacer lo que dice el de parálisis por análisis, ¿no? Me analizar, analizar, analizar y nunca tomo decisiones. Excelente. Muchísimas gracias. Me quedo con esa frase de nadie tiene la verdad absoluta y siempre van a haber estadísticas mejores que las otras, ¿no? Siempre van a haber datos mejor elaborados que otros. Y si nos ponemos a seguir buscando, nunca vamos a terminar y nunca vamos a tomar decisiones. Excelente, que todo tenga un tiempo. ¿Alguien más, por favor, para ir finalizando ya la conferencia? Le agradezco mucho al licenciado por estos minutos que nos estamos extendiendo, pero el tema daba para un poquito más. ¿Alguna última intervención, por favor? Una consulta. Diga. Si, por ejemplo, en nuestro proyecto vemos que en la clave 2, por ejemplo, analizamos la ley de Murphy y tenemos que decir entre lo urgente y lo importante, ¿cuál desecharíamos primero para no estancarnos en ese punto del... A ver, si entiendo la pregunta es, si yo tengo dos cosas que hacer ¿cómo filtro a lo cual tengo que priorizar para no estancarme, ¿no? Lo comenté un poquito hace un momento, la idea es, ¿cuáles son aquellas cosas que solamente yo puedo hacer y nadie más puede hacer? Ese es el primer filtro, ¿no? El primer filtro. Para que las cosas que alguien más pueda hacer, las delegue, ¿no? Las puedo delegar, a entregar a alguien más, aunque sean urgentes. Segundo filtro, ¿cuáles son aquellas cosas que si no tomo decisión en este momento, el día de hoy, o en este instante, puede pasar algo que sea irreversible? ¿Y cuáles no? Entonces, las que tienen, así las voy a yo catalogar como importantes y urgentes, ¿no? Porque puede que algo sea urgente, pero sea no importante. O puede que algo sea urgente y sí sea importante. Que tengo que llamar ahorita, tengo que hacer una reserva en este momento. No, qué sé yo, tengo un vuelo urgente que realizar y que si no confirmo en 5 minutos, me lo van a cancelar. Ahora, ¿alguien más lo puede hacer? Ok, estimado, por favor, o familiar, a su colega o alguien, se lo haga porque usted está viendo algo importante. Ahora, si solamente usted puede hacerlo, eso es, porque de eso depende un montón de cosas. Y hay cosas que no pasan de esos 5 minutos y se acabó, o sea, no hay forma de solucionarlo. Entonces, ahí yo les diría de que se hace filtro, ¿no? Primero, ¿lo puedo hacer solamente yo o puede ser alguien más? Si alguien más puede hacerlo,
deleguemos. Segundo, si ese aspecto no tiene, si pasa el tiempo y no puedo, y no voy a haber vuelta atrás con esa decisión, o hay algo que sea irreversible después de eso, pues esas son las prioritarias. Y las demás que, aunque no las haga ahorita, les haga dentro de una media hora o una hora, pues pueden ser llevaderas, pues las pateamos, como dicen un poquito, para darle prioridad a lo realmente importante y urgente. ¿No? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. ¿Se respondió la pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, hemos llegado al final de la conferencia. Estoy muy agradecida con el licenciado Rodrigo, toda su experiencia, toda la capacitación que él tiene, nos las transmite, lo aplica día a día. Entonces, ha sido de mucho provecho para todos. Muchas gracias a todos los participantes por estar conectados puntuales, participar. Y esta es la última conferencia de nuestra jornada Audinova 2021. Cerramos con broche de oro y me gustaría, si es que por favor todos pueden prender sus camaritas para que nos saquemos una foto del recuerdo de la última conferencia, se los voy a agradecer. Peínense,